la oposición, o de 6, como lo manifestó el presidente del Consejo, Gerardo del Río, que con 6 votos estarían para aprobar según un estudio de lo que dictan las normativas, estudio que realizará la asesoría legal del Consejo. Cuestiones bastante técnicas, no menos importantes, porque hoy podría llegar a definirse un tema crucial, un tema histórico, un tema que aqueja a todos los vecinos de Bariloche y que yo les diría, los ojos no solamente de la ciudad o de la región, los ojos del mundo están puestos en uno de los basurales más grandes a cielo abierto. Y es lamentable decirlo en estos términos, pero de eso se trata. No es el vertedero modelo donde se recicla, no, es lo que podemos, lo que supimos conseguir con el transcurso de muchísimos años y de la inacción de muchas gestiones. No voy a poner la responsabilidad en nadie en particular, pero muchos tienen la responsabilidad de que el vertedero todavía sea un tema irresuelto para nuestra ciudad. Estamos de regalo, amigos. Vamos a regalar entradas para el camping musical. Se viene de la bruma a la llama, de la Melodie François a la pasión sudamericana. Van a actuar Laureano Bruno en piano y Johan Casar, que es soprano, este sábado 28 a las 20 horas en la sala Raustentrash del campus musical, del camping musical. Así que regalamos 2 entradas que ustedes pueden adquirir participando por el sorteo al 294-53-200-06 o a través del chat del streaming a través de YouTube. Bueno, dicho esto, seguiremos hablando de todo un poco esta tarde, esta linda tarde de jueves, semana corta, pero en la que parece que tomamos impulso del día que algunos no trabajamos para desembarcar con todo, y eso fue lo que ocurrió hoy. Bueno, es exdiputado, ha pasado por algunos cargos provinciales, entre ellos manejar nada más y nada menos que las finanzas de la provincia. Es un hombre experimentado, si bien es joven. Bueno, no es mucho más joven que yo soy mucho más joven, pero es un hombre muy experimentado en la política citadina, en la provincial y también en la nacional. Le ha tocado estar al frente de una banca en diputados. Me refiero, y le doy ya la bienvenida, tiene la amabilidad de visitarnos hoy aquí en el estudio, el ex diputado Agustín Domingo. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, te viniste peinado todo porque estamos saliendo en streaming. Sí, me acomodé un poco, que lo poco que me queda. nos va quedando poco. Ayer un oyente me cargaba a través del chat, me decía, qué iluminada se ve esa cabeza blanca. No es la luz, son las canas, ¿qué va a ser? Bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, la verdad que muy bien. Trabajando acá en Bariloche y bien, la verdad es que con un cambio. Obviamente dejé la banca, vos mencionabas mi rol de diputado el 10 de diciembre y estoy ahora dedicando o volviendo a la actividad profesional, a un rol más técnico, aprovechando obviamente toda la experiencia que adquirí en mi paso por la provincia, por distintos cargos públicos. Estuve también como presidente de la Comisión Arbitral, un organismo que se encarga de coordinar la recaudación de ingresos brutos de todas las provincias. Y bueno, toda esa experiencia en distintos cargos públicos hace que ahora la pueda volcar en el perfil profesional que le quiero dar a mi carrera. ¿Y dónde está, digamos, dónde te sentís más cómodo al gestionar? Desde Buenos Aires, desde la banca que tuviste en diputados, hoy en la ciudad que te vio nacer, digo, más allá de la comodidad personal, ¿no? De tener o no que viajar, que eso es un tema por ahí secundario, pero el hecho de gestionar, ¿dónde te sentís como pez en el agua? La verdad es que me gusta más la gestión, ya tanto lo que me tocó hacer en el ámbito privado como en el público, me gusta más la gestión ejecutiva. La experiencia en el Congreso como diputado, esto de debatir, de presentar proyectos, de la rosca que se le dice habitualmente, Sí. fue una buena experiencia, pero claramente no es a lo que me dedicaría toda la vida. Lo mío es más la gestión, el día a día, tratar de buscar soluciones, llevarlas a la práctica.
me siento más cómodo en ese ámbito que en el legislativo, sin duda. Y claro, dijiste, puedo hacer después de tu solvencia profesional, tu experiencia de tantos años en diferentes cargos, dijiste, estoy para Bariloche. Y cómo es el diálogo con el intendente Cortés, con quien venís hablando, inclusive antes de dejar la banca, ¿no es cierto? Sí, sí, con Walter con Walter y todo su equipo tengo una excelente relación. De hecho, estaba trabajando y acompañando a la gestión desde el inicio, porque me interesa que quien sea que esté al frente del municipio le vaya bien, porque soy vecino de Bariloche y quiero que las cosas funcionen. Y lo continúo haciendo después de que terminé en la Cámara, ahora con un poco más de dedicación, pero la verdad es que tengo un excelente vínculo, como te decía, y creo que he contribuido a muchas de las cosas que ha logrado la gestión gracias al liderazgo de Walter y estoy muy cómodo y muy contento con el rol que desempeño en el equipo. No tenés un cargo de funcionario, sino que sos como un asesor externo, una cosa así. Claro, soy asesor en distintos temas, ¿no? Claro. Principalmente los vinculados con las finanzas, con la gestión de la hacienda municipal, pero también otros que tienen que ver con la gestión, como el que se está debatiendo actualmente en el Consejo, ¿no? Ahora nos metemos en ese tema, ya que lo traes vos a la mesa, ¿eh? Agustín, y yo te pregunto, ¿cómo estamos los barilochenses? ¿Este es el Bariloche que vos soñaste para tus hijos, para tu futuro? ¿Es el Bariloche que te vio nacer, que te vio crecer? No, creció muchísimo. A ver, siempre queremos estar mejor. La verdad que siempre hay cosas para hacer para mejorar la calidad de vida. Lo importante es sentir que se está avanzando y yo creo que con esta gestión se siente eso, se siente que un déficit histórico como fue el asfalto se está avanzando y mucho a partir de la compra de la planta de hormigón y del trabajo que hacen las cuadrillas municipales, con otro déficit histórico como fue las viviendas, no solo las viviendas sociales, sino también la posibilidad de que haya nuevas urbanizaciones, también se está avanzando a partir de un plan de emergencia habitacional que posibilitó que muchos privados avancen con nuevos desarrollos, eso hace que aumente la oferta y haya soluciones habitacionales para un montón de familias, pero además con un municipio que le exigió a esos desarrolladores que aporten lotes sociales con servicios para que Bariloche de una vez por todas crezca de manera ordenada. Siempre nos quejamos de esto, de que al no haber un plan o al no haber un municipio que facilite este tipo de inversiones, el crecimiento era desordenado a partir de tomas, luego el municipio tenía que ir atrás proveyendo los servicios en lugares que no estaban planificados para eso, con lo cual es mucho más costoso, y en ese sentido se está avanzando muy bien. Y bueno, después hay otros temas que siguen estando en la agenda, en los que se viene trabajando, como el que hablábamos antes de la nota que venías comentando, lo que se está discutiendo en el Consejo sobre el vertedero, en los que también hay un plan que tiene los pies sobre la tierra respecto a algo que se puede hacer, que es ambientalmente correcto y que es costeable para el municipio, porque la verdad es que en esto aparecen muchos vendedores de ilusiones con soluciones fantásticas que son inaccesibles para el municipio y que no se hacen en ningún lugar del país. Entonces, cuando uno dice qué es lo que se hace en la cantidad de municipios que hay en el país donde se trata bien la basura, bueno, se hacen rellenos sanitarios con mecanismos para recolectar los líquidos lixiviados y tratarlos, con sistemas de venteo de gases, con monitoreos ambientales regulares para ver que todo esté bien, con un predio controlado y sin permitir el acceso de personas que provocan incendios. Yo te hago un paréntesis ahí. Este sistema de posible construcción modular para el tratamiento de lixiviados y del procesamiento de la basura, para luego buscar el lugar de su disposición final, es más o menos el lineamiento del proyecto que envía el Ejecutivo y que se está tratando hoy en el Consejo. Esto genera seguramente, como consecuencia de posible hecho de que una empresa gane esa licitación, un negocio para una empresa en particular, lo que también por consecuencia genera trabajo genuino seguramente en ese lugar. Esto puede la oposición estar leyéndolo como, no sé, un negocio de algún amigo de alguna empresa allegada a, No, y por eso se oponen. no lo creo. A ver, es como tantas otras actividades o tareas que debe cumplir el municipio,
se ha optado por la concesión a un privado porque ya está más que probada la incapacidad que tuvo el municipio con personal propio para gestionar adecuadamente una tarea que es tan compleja, que es muy técnica, y la verdad que cuando uno mira otros municipios del país cómo funciona, empezando por el SEAMSE, que es un monstruo, pero Sí. es un buen ejemplo a seguir, el modelo es este, no son rellenos sanitarios concesionados a privados que tienen expertise y que tienen los equipos para llevar adelante la tarea. Eso es lo que se está buscando hacer, como en tantas otras tareas en las que el municipio decide confiar en privados. Obviamente el privado lo hace a cambio de obtener un rédito, pero acá lo que se está planteando es una licitación pública donde no se cierra el objeto a ninguna tecnología en particular, sino que es abierto, hay transparencia, se está fomentando la libre concurrencia de empresas para que gane la mejor propuesta técnica, pero a un costo que esté dentro del presupuesto que tiene el Ejecutivo. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista no hay mucho para objetar. Me parece que, no me quiero meter porque se está discutiendo ahora, no quiero interferir en la resolución de esta intervención del pliego que está haciendo el Consejo, pero hay concejales que se oponen a todo y que quieren que al intendente le vaya mal y no importa cuál sea la propuesta que presente el Ejecutivo, se van a oponer. Y hay otros concejales que tienen un ánimo de debate constructivo, están aportando ideas y el Ejecutivo las toma para lograr que el proyecto salga y que se pueda sacar a licitación el servicio, ¿no? Y esa oposición más férrea, más dura, más hueso duro de roer, ¿dónde se para hacer el cuestionamiento y decir no? Primero, técnicamente dicen, son 8 los concejales que deben aprobar el proyecto hoy para que quede firme. Desde el Consejo dicen, no, son 6, por una cuestión técnica, ¿no? Pero digo, ¿dónde se paran para decir, no queremos esta propuesta? Son todas chicanas y artilugios para dilatar el debate y para evitar que el intendente que tiene la determinación de solucionar este problema pueda avanzar con una solución concreta. Yo creo que los que se oponen a todo están viendo que esto es una solución factible que va a solucionarle definitivamente a los vecinos del vertedero el problema que significa un mal manejo con incendios recurrentes, y hay mucha mezquindad política, esto hay que decirlo. Ahí está el punto. Quienes se oponen, no importa cuál es la excusa, hoy son los 8 votos, mañana es otra cosa, después es que hay una tecnología mejor. La verdad es que las excusas abundan cuando uno quiere que al que está haciendo cosas le vaya mal. Es un momento álgido a nivel mundial, ya lo sabemos, donde parece que no hay un simple intercambio de palabras en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, si hablamos de Medio Oriente, la guerra, pero viniendo a nuestro país también pasa, ¿no? Pareciera, y bueno, a vos te tocó estar en la tribuna de diputados, digo, que las cosas no salgan porque además puede inferir una cierta ventaja política si a tu adversario o al oficialismo le va bien en sus propuestas. Sí, lamentablemente, y en esto hay que darle la derecha al intendente, tenemos un sistema en Bariloche que es muy intrincado, que es muy burocrático realmente. Que hoy el Consejo esté discutiendo un pliego de licitación, la verdad que yo no lo vi en ningún lado eso. A nivel provincial, los pliegos los hace el Ejecutivo, el Legislativo, la legislatura aprueba el presupuesto. No, claro. Si está la partida presupuestaria y depende el monto y el objeto, es contratación directa o licitación, bueno, o sale por caja chica. Acordate que en nuestra ciudad hicimos un referéndum para que los concejales también intervinieran en un tema, a ver si ponían un súper. A nivel nacional ocurre lo mismo, no hay... Nunca en los 4 años que fui diputado se trató un pliego de licitación de nada. El Ejecutivo se le aprueba el presupuesto y dentro del presupuesto están los proyectos. Está ahora saliendo la licitación de la hidrovía, una licitación pero enorme por muchos años, con muchísimo dinero involucrado y no pasa por el Congreso. Entonces, que el órgano legislativo en Bariloche intervenga en cada licitación opinando sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de lo que se está contratando cuando eso es resorte del Ejecutivo, es un exceso que ojalá podamos tener la oportunidad de discutirlo cuando se debata una nueva Carta Orgánica, ¿no? ¿Qué no te gusta del Ejecutivo? No hablo en particular del Intendente. ¿Qué cosas debería corregir si es que hay algo para corregir desde este Ejecutivo Municipal? No sé, no podría yo opinar. Como vecino.
Pero además sos asesor, sos parte. Creo que Digo, se está estás haciendo, bien. creo que se está haciendo un esfuerzo grande por cumplir con las mayores demandas de la ciudadanía, que de hecho eran las promesas de campaña de este intendente, y la verdad que yo veo que se está haciendo un buen trabajo con los recursos que se tiene. Eh, Sinceramente no veo algo puntual para marcar. Tampoco podrías marcarlo desde adentro. En tal caso, me parece que si hay algo para mejorar, lo trabajamos internamente y tratamos de aportar constructivamente para que se mejore. Y de los concejales, ¿te parece que, bueno, decías, hay algunos que, aunque son parte de la oposición, son más dialoguistas, tienen otro ánimo de consenso, de buscar soluciones a través del diálogo? ¿Qué pasa con los que no? Digo, vamos a estar siempre, y vuelvo a mi pregunta de hace un rato. ¿Este es el Bariloche que queremos? Y cómo estamos los barilochenses? Y reafirmo la pregunta porque, digo, vivimos a diario situaciones, o relatamos, en el caso de los medios, situaciones violentas, situaciones de robos, de cuestiones relacionadas a las drogas. ¿Cómo estamos? Y lo que te decía, a ver, siempre hay cosas para mejorar. A uno le gustaría que hubiera un ánimo más constructivo de parte de toda la oposición, pero es lo que tenemos, digamos, y uno tiene que saber eh, con las herramientas que cuenta y con quienes puede llegar a un acuerdo y con quienes no, y elegir qué batallas dar y cuáles no. Creo que en eso el intendente es muy pragmático y no se embarca en cuestiones que sabe que a priori no tiene ninguna posibilidad eh, de generar una solución para los vecinos, porque en definitiva lo que toda gestión quiere es cumplir con el objetivo que se propuso para mejorar la calidad de vida a los vecinos, pero cuando no se puede, porque hay palos en la rueda, no se puede, entonces tampoco tiene mucho sentido insistir con ciertas cosas, ¿no? Con el gobernador, ¿cómo estás? Bien, tengo una excelente relación. Y hay intercambio de ideas, te consulta por algún tema en particular. No, ahora hace rato que no hablo, la verdad es que después del 10 de diciembre es poco el contacto que he tenido, salvo en algún acto por su presencia acá en Bariloche o alguna vez que lo acompañé a Walter a Viedma, pero mantengo un buen vínculo personal. Claro. Pero bueno, desde lo político hay cierto corrimiento, digo, de cuestiones que hacen que no estés tan cerca. Sí, no sé si cerca o no cerca, no estoy participando de la actividad partidaria a nivel provincial. Estoy muy enfocado en mi tarea o en mi rol profesional y bueno, gran parte del tiempo lo dedico a asesorar al municipio. Muchas veces hemos charlado al aire y fuera del aire de las cuestiones macroeconómicas, de cuestiones relacionadas a las políticas, a lo financiero en particular. ¿Cómo ves este momento de la Argentina, de un Milei que desde que inició su mandato ha propuesto una idea de cambio en muchos aspectos, entre otros el de bajar la inflación, que todavía no lo ha conseguido, y no sé si a mitad de año o en agosto, como él o el ministro de Economía han manifestado, la inflación comenzaría con 0 punto algo, ¿no? ¿Ves que va en camino? ¿Ves que hay también palos en la rueda y por eso las cosas no salen? ¿O porque la realidad se come la posible gestión en hechos que van consumiendo el poquito combustible que el gobierno va teniendo, después queda como consumido por cuestiones, qué sé yo, Spert, Andis, Adornis ahora? A ver, lo de que no ha conseguido bajar la inflación me parece que es un poco No, exigente. no, lo ha conseguido. Es el gobierno o el plan económico que más éxito tuvo Sí, en bajar la inflación. Los procesos inflacionarios tan largos como el que tuvimos nosotros no se solucionan de un año para el otro. Hay una cuestión, una explicación monetaria con la que yo concuerdo plenamente, y esa causa que era la emisión descontrolada se atacó de entrada. La eliminación del déficit fiscal es clave en este proceso que lleva un tiempo, y yo creo que en ese sentido es el gran logro de este gobierno. Amén de
muchas otras medidas que se tomaron, algunas de las cuales yo participé desde el Congreso y que las apoyé convencido de que iban a ser positivas y lo están siendo. Río Negro es una de las grandes ganadoras del modelo económico de Milei, un modelo que apuesta a incentivar aquellas actividades económicas en las que somos competitivos, y Río Negro, todas las actividades que realiza son competitivas a nivel mundial. El gas y el petróleo, el turismo, la fruticultura, la ganadería, la verdad es que tiene todas actividades que son muy competitivas, y la explosión de Vaca Muerta nos abrió la oportunidad de ser el hub exportador de gas y de petróleo, abriendo un abanico de oportunidades para los rionegrinos en toda la zona atlántica, que la verdad es que es fabuloso. Después, obviamente, hay perdedores. Había actividades o industrias que eran deficitarias y que subsistían gracias a una protección estatal, que hoy se tienen que reconvertir o tienden a desaparecer. Pero existen ganadores como Río Negro, actividades que absorben muchísima mano de obra calificada, y eso es muy positivo. Digo, más allá de que Río Negro es un claro ganador de este cambio, de esta transición, la transición es hacia un país que se enfoca en hacer lo que mejor sabe hacer: el agro, el oil and gas, la minería. Entonces, eso está bien, y obviamente que tiene una transición donde hay ganadores y perdedores, pero a ver, es una transición que era necesaria porque nosotros teníamos regulaciones que no tenían ningún sentido. Es una transición que de todos modos se da con los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos hacen que pase esto naturalmente y uno no puede hacer mucho al respecto. Ahora, nosotros además teníamos una cantidad de regulaciones que obligaban a todos los argentinos a pagar las cubiertas, por ejemplo, el triple de lo que pagamos en Chile. Entonces, eso tenía sentido. La verdad que no tenía mucho sentido. Esos recursos que ahora se liberan van hacia otras actividades que son competitivas y ocupan mano de obra genuino, es empleo genuino, no artificial, en actividades en las que podemos destacarnos. ¿Va a tener tiempo, por lo menos en este mandato, Milei, de cumplir la mayoría de las metas macroeconómicamente? Digo, ¿se baja la inflación al punto de la promesa electoral, al 0 punto y pico en 2 o en 4 años? ¿No hace falta más tiempo? Y te pregunto si ves la chance de que Milei reincida en otro mandato con niveles de aceptación que han bajado según las encuestas, que también, digo, las encuestas son como las morcillas. Si me decís que tiene adentro, no sé si la como, ¿no? Pero digo, las encuestas, en las encuestas viene bajando el nivel de aceptación de la gente a las políticas de este gobierno. Yo sinceramente creo que el logro de la inflación, independientemente de cómo sea el descenso en los próximos 12 meses, es un logro que la gente ya les reconoce y que no va a incidir, o así, va a incidir positivamente en la elección del año próximo. No veo enfrente a Milei ningún candidato que le pueda hacer sombra. Yo creo que Milei se reelige en el 2027, no tengo ninguna duda. Después, cómo regula políticamente el gobierno, qué batallas dar, qué batallas no dar. Bueno, lo mismo que hablábamos a nivel local se da a nivel nacional, pero hay una hoja de ruta trazada en materia económica y en materia institucional que yo creo que es la correcta. Después, la virtud de poder implementarlo para obtener el consenso y la licencia social que se necesita. Bueno, ahí es la muñeca política que tiene quienes acompañan a Milei en el gobierno, ¿no? A Macri no le perdonó quizá a gran parte de la clase media haber tenido una disminución en las posibilidades de ahorrar, viajar o comprar algún bien. ¿Lo ves en este sentido? Digo, ahora sí, ¿y por qué sería, si es que sí, el momento de aguantar, seguir aguantando esta, entre comillas, crisis, considerando que por ahí sí ha bajado la inflación? En eso coincido, y quizás yo lo encaré a medias al tema, pero digo, hay un tema que vemos que no se reactiva, sin ser un erudito, digo, mirándolo como cualquier hijo de vecino, lo que no se reactiva es el consumo. Bueno,
A ver, permitime dudar. a ver, sí, por supuesto. La verdad es que uno mira los datos y es discutible, porque salen los datos del INDEC y el consumo el año pasado subió el 8%. Entonces, del otro lado tenés un montón de gente que al unísono, me acuerdo cuando los kirchneristas hablaban de nado sincronizado, no sé si te acordás del programa 678, yo veo mucho de nado sincronizado ahora. Claro. Mucha gente diciendo la gente está mal sin un dato duro detrás que respalde eso. Entonces, el consumo está caído. Y la verdad es que no hay datos concluyentes respecto de que haya bajado el consumo. En algunas formas, en algunas actividades ha bajado, en otras no. Yo no estaría tan seguro de afirmar eso tan tajantemente. Estas políticas y la baja de la inflación, bueno, sí han traído algunas buenas novedades para muchos, no para otros que, bueno, sobre todo en el sector público, era necesario. Digo, y esto ya lo digo no solamente en tono de pregunta, sino casi de una afirmación, era necesario tocar un poco la cantidad de gente trabajando en el Estado, haciendo, o gente que no tenía ni oficina porque no iba a su lugar de trabajo porque era simplemente un puntero político. ¿Vos lo viste eso en algún momento en el Congreso, digo, en la biblioteca del Congreso, como en la imprenta del Congreso, que hay miles, o había por lo menos miles de empleados y ya no se imprimía ni el boletín oficial ni nada? Sí, empleados que no fichaban, hubo un ajuste en muchas áreas. Creo que en la ley base se aprobó esto, unas facultades del Ejecutivo para realizar un ordenamiento del Estado. El Estado había crecido con esta idea de que el Estado todo lo puede hacer. El Estado presente había crecido descontroladamente en muchas áreas, en todos los niveles de gobierno, a nivel nacional, provincial y municipal, incluso solapándose funciones. Teníamos planes sociales a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Había un descontrol del gasto que era necesario ordenarlo y creo que el gobierno avanzó muy bien en ese sentido. Es más complejo a nivel provincial, porque a nivel provincial hay funciones que son esenciales, la salud, la seguridad y la educación. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la eficiencia, lo mismo que a nivel municipal, pero creo que esta impronta que le ha dado el gobierno nacional debe ser imitada en todos los niveles de gobierno y que cada uno se concentre en las tareas que le son propias y no trate de avanzar sobre competencias que son de otro nivel de gobierno. Por ejemplo, partidas o programas que había del gobierno nacional para hacer cordón cuneta en una ciudad, donde el vínculo era directamente de un funcionario nacional con un intendente. La verdad que eso era para hacer política, pero eran todos programas que inflaban el gasto y que hicieron que el gobierno nacional explote, que tenga un déficit que era infinanciable. Y para solucionar ese déficit era necesario ordenar y concentrarse, en este caso el Estado Nacional, en las funciones que le son propias y eliminar aquellos organismos que estaban creados al solo efecto de hacer política e inflaban el gasto público. Más allá de los abusos que había con esto de empleados que no fichaban y personas que no cumplían ninguna función, los intermediarios de los planes sociales, los gerentes de la pobreza, como se les llamaba. Creo que la posibilidad de haber reducido el déficit fiscal a la mínima expresión tiene que ver con eso y también con un desafío a los gobiernos subnacionales, a las provincias, bueno, no te giro más plata, por ejemplo, para los subsidios al transporte, porque eso la verdad que transporte urbano pasajero, que tiene que hacer nación, un funcionario en Claro. la Avenida de Mayo, Determinando si en Bariloche tomamos el bondi más barato, más caro. si se modificaba el recorrido o no, en función de eso te doy el subsidio. La verdad que no tenía mucho sentido. Acá se trabajó, se asumió que eso era responsabilidad local y se migró hacia un sistema de subsidios a la demanda, no a la oferta. Y creo que ha sido muy positivo. Otro día, si querés, charlamos más Te pregunto, tengo muchas preguntas, pero por lo menos vamos con un par más, agradeciéndote este ratito, Agustín. Estamos charlando con el ex diputado nacional, Agustín Domingo. Cuando estás fuera, los argentinos somos especialistas en crearnos directores técnicos, sabemos de fútbol, de plomería, de instalación de caños de gas en ultramar. Digo, cuando estás en la función pública, cuando estás en la legislación o en un cargo ejecutivo, ¿es más difícil de mover la rueda del Estado en cualquiera de sus estamentos que lo que se ve de afuera o puede leer el ciudadano común?
Sí, es muy complejo y creo que es más fácil en un municipio que en la provincia y en la provincia que en la Claro. nación. Hay una cantidad de normas y una burocracia técnica que por un lado está bien porque es un contrapeso, sino el funcionario que viene o el político que viene por ahí quiere hacer borrón y cuenta Sí, nueva sí. y está bien que ciertas instituciones se conserven, pero sí, muchas veces cuesta porque bueno, hay una serie de normas y de trabas y una ¿cómo se dice?, aversión al cambio, o una Sí. resistencia al cambio que es natural en el ser Sí, todo humano. cambio implica ciertos riesgos y ciertos temores, ¿no? Pero a Claro, veces, salirse de la zona de confort, claro, bueno, yo lo claro, venía haciendo de esta manera durante 30 años, ¿quién es este que va a estar 4 claro. años nomás para venir a decirme a mí cómo se hace esto? Entonces hay una resistencia natural, pero bueno, ahí está la habilidad del político de saber trabajar con aquellas personas que forman parte de esa estructura, que se suman a esa idea o a ese concepto que él debe saber transmitir. Es como toda gestión de un grupo Claro. humano tiene Sí, sí, sí. Y si hablamos de nuestra ciudad, el intendente Cortés, ¿en qué cosas podría tener el camino más fácil o allanado? ¿Y en qué cosas percibís vos como asesor que podría tener el camino algo obstruido o más complejo? y obstruido lo tiene en el Consejo, claramente. Todo lo que tenga que pasar por el Consejo, y lamentablemente hay muchas cosas que tienen que pasar por el Consejo, y hay muchas cosas que requieren mayoría especial en el Consejo, cosa que ni a nivel provincial. Los 8 Claro, votos. la mayoría de las cosas necesitan 8 votos, Claro. un disparate. Eso no se da ni en la legislatura provincial ni en el Congreso de la Nación. Porque también Cla- perdóname, se presta a posible lobby para que las cosas tiendan a resolverse en esos 8 votos, es ¿no? todo complejísimo de conseguir esos ocho No dije votos. negocio, no. No, pero es muy complejo. Pensemos a nivel provincial o a nivel nacional qué requiere de mayoría especial. A nivel nacional, seleccionar los jueces, el procurador de la nación o destituir al presidente, no mucho más. Un Sí. tratado internacional. El resto es todo mayoría simple. Acá todo es 8 votos. Que casi te diría que la excepción es mayoría La simple. reforma de la Carta Orgánica podría ser una chance de no solamente el intendente Cortés, sino de los que vengan de hacer las cosas, no te digo directamente o sin la consulta necesaria o el paso por el Consejo, pero digamos, tener ciertos resortes que sean más ágiles a la hora de definir. Sí, sin duda. Bueno, esto es un aspecto a revisar. ¿Qué decisiones requieren de mayoría especial? ¿Qué decisiones tienen que pasar por el Consejo? Porque ya te digo, un pliego de licitación no debería pasar por el Consejo. Eh, y sin duda la herramienta de la democracia semidirecta, la verdad es que se ha utilizado poco y nada, con lo cual evidentemente es una herramienta que es letra muerta porque no se ha podido utilizar. El año pasado el intendente quiso plantear 10 preguntas, terminó judicializado o sea que claramente ahí hay que mejorar y hay que hacer que esa herramienta de la consulta popular o el referéndum sea algo posible y sea algo más ágil. Bueno, el intendente plantea que Claro. haya 2 consultas al año. Creo que alguna forma de agilizar y de hacer posible que la gente se exprese y que la democracia semidirecta sea una realidad. La última que te hago, y apelo a tu capacidad de síntesis. Por supuesto, cuando el intendente Cortés deja la intendencia en este o un próximo mandato, hasta donde políticamente él tenga la fuerza y la chance, después que eso ocurra, ¿te gustaría ser intendente de esta tu ciudad? No sé, estoy muy cómodo en el rol que estoy cumpliendo ahora. La verdad es que mi etapa como político fue breve, porque en realidad yo arranqué en un rol técnico en el gobierno de Carlos Claro, Soria, sí. después, bueno, lamentablemente falleció a los 20 días y continué con el gobierno de Alberto a cargo de rentas y después me ofreció ser ministro de Economía y ahí es donde empecé a involucrarme más con la política y terminé como diputado. Alguna vez expresé que quería ser intendente, pero la verdad es que me siento muy cómodo en este rol más técnico, asesorando en la gestión que en el rol político. Me parece que es una etapa superada. Por ahora. Agustín Domingo, muchas gracias por tu visita. Por Ha favor. sido muy, muy rica la charla y siempre un gusto cruzarnos en la posibilidad de tener más argumentos para sacar propias conclusiones. Gracias por la invitación, Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros, siendo las 15 horas 20 minutos, hacemos la pausa muy cortita, ya venimos con Más Tarde Viva.
Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información. Con el aporte